toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar. Hola queridos televidentes de Amarte, hoy nos encontramos aquí grabando con Isabel Cristina Betín. Ella es psicóloga educativa y psicóloga general. Hola Isabel Cristina. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. No, aquí felices de tenerte. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que nos inquieta a todos los papás, educar sin miedo. ¿Cómo es eso, Isabel Cristina? He notado que nosotros los papás vivimos con miedo, con temores de educar. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nos invade ese miedo? Bueno, el miedo en primer lugar es algo absolutamente natural en el ser humano. Nos permite defendernos de muchas situaciones que pueden ser amenazantes. Pero cuando el miedo se apodera de nosotros y no nos permite tomar decisiones ni que los demás las tomen, sencillamente lo que hacemos es como romper la personalidad de nuestros hijos, incluso romper nuestros recursos personales para poder tomar decisiones. ¿Qué ha pasado hoy en día? Pues seguramente tenemos un contexto muy fuerte, un contexto donde hay muchos peligros. Sin embargo, lo que nosotros debemos hacer con nosotros y con nuestros hijos es generar la confianza y la autonomía de poder tomar decisiones para que ellos puedan asumir las consecuencias de sus actos en ellos mismos y en los demás. Isabel Cristina, a veces nosotros confiamos en nuestros hijos, pero los temores son externos, están en la sociedad, está en el que le va a dar murundanga, en el que, pues sabemos, el paseo millonario, todas estas cosas que están pasando. ¿Cómo se maneja ese contexto? Eso es una realidad, pero el contexto se debe manejar es básicamente dándole las herramientas a los hijos para que ellos puedan tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, estar alertas, no necesariamente educarlos que tengan miedo constantemente, pero que sí puedan, por ejemplo, leer el peligro, leer la intención del otro, que puedan ellos mirar si la situación en la que están puede ser amenazante o no. O sea, no vivir desconfiados. No vivir desconfiados, ¿por qué? Porque es que esto genera un susto terrible y es un miedo paralizante. Por ejemplo, cuando a uno de los niños les dice, déjame, yo te abro la lonchera, déjame, yo te organizo la maleta, déjame, yo te organizo la ropa, es como si yo le dijera, tú no lo vas a lograr, tú no vas a ser capaz. Si yo le doy la posibilidad cuando están chiquitos de hacer esas pequeñas cosas, les va a permitir ellos poder tener herramientas el día de mañana para situaciones mucho más complejas. O sea, estamos cayendo en la sobreprotección que nos lleva a educar con miedo. Sí, exacto. Hay muchos componentes, por ejemplo, ahorita, la sobreprotección, tenemos un componente de exceso de vigilancia. Entonces, vigilamos el Facebook de nuestros hijos sabiendo que se los dejamos sacar antes de los 12 años. Nosotros ponemos cámaras en nuestras casas constantemente con niños también adolescentes. Pasa que la niña se besa con el novio y usted después la estrangula porque se dio cuenta en la cámara que se estaba dando un beso con el novio. Pero eso de las cámaras es un poco invasivo, ¿no? A la privacidad, a la intimidad. Total. O sea, uno debería, al menos dentro de su casa, tener un espacio tranquilo. Tú te imaginas tú con una cámara en la sala, con una cámara en el comedor, con una cámara en la sala de televisión, en el cuarto de los niños. Es terrible. Pero hay más que miedo, es como un deseo de controlar de los papás. Es indudable, podría ser, digamos, un temor muy fuerte que te genera un control que lo que hace es cohibir las situaciones o las reacciones de los niños solo por el temor. Tenemos miedo a que se equivoquen, tenemos miedo a que sufran, tenemos miedo, tú como psicóloga educativa, ¿qué encuentras en nosotros los padres de familia? Yo encuentro dos clases de miedo. El miedo de los papás de fallar, el miedo de los papás del sentimiento de culpa, el miedo de los papás de no hacerlo correctamente y que el niño sufra. El miedo también que el niño sufra, que tenga frío, que tenga calor, que de pronto lo rajen en el examen, que se le olvidó la tarea, yo corro porque qué tal que el niño pueda sufrir, qué tal que se burlen de él. Ese miedo lo que hace es que el niño crezca con miedo. Es decir, nosotros tenemos miedo a que nuestros hijos sufran y por eso terminamos casi que educando permanentemente con miedo. Y es un error, porque imagínate que evitar que los niños sufran y educar con miedo lo que hace es que su personalidad crezca tan débil que no pueda saber qué hacer ante una situación el día de mañana. Lo hablábamos ahora, los niños
Son niños de tú hasta los 13, 14 años y van a ser adultos 50, 60, 70, 80 años más. Entonces, esa corta edad de los niños deberíamos nosotros fortalecerla para que el adulto sea exitoso y seguro, porque la vida de adulto es mucho más larga. ¿Cuál es ese límite entre la prudencia y el miedo? ¿Cómo lo podemos delimitar? ¿Cuáles serían como algunas características, unos criterios de actuación? ¿Dónde es prudencia? ¿Dónde ya es miedo? ¿Dónde estamos actuando con sobreprotección? Ok, la prudencia es como la prevención que yo le doy al niño. Le puedo decir, mira, te vas a ir de una excursión, ten mucho cuidado, guarda tus cositas, nadie puede ayudarte a bañar, nadie te puede ayudar a desvestir, nadie te puede... Eso sería la prudencia, es como la prevención. Ya el miedo es donde empieza a jugar la emoción con el miedo. Cuando el miedo se convierte en emoción, ya no es prudencia, ya es casi patológico. ¿Cuando el miedo se convierte en emoción o cuando la emoción se convierte en miedo? Cuando la emoción se convierte en miedo. ¿Nos puedes poner un ejemplo para que nuestros televidentes, nosotros como padres de familia, entendamos cuándo esa emoción se nos está convirtiendo en miedo? Ok. Por ejemplo, cuando yo tengo miedo de que el otro sufra, o sea, por ejemplo, tengo miedo que mi novio diga que se va a suicidar porque lo voy a dejar. Eso es un muy buen ejemplo, eso sí que está pasando hoy en día. Muchísimo. Entonces, voy a seguir con él solo para que él no se suicide. Eso es un error. Entonces, ese miedo que se convierte en una emoción o esa emoción que se convierte en miedo, que es paralizante, hace que yo ceda a situaciones que no quisiera ceder y que además sé que no debo ceder. Sin embargo, cedo para que no se sienta mal, cedo para que no se suicide, cedo para que no piense que yo no lo quiero o que sea una persona valiosa. O sea, es casi que se olvida de sí mismo, de sus necesidades y está siempre en función del otro. Eso es en un caso. Y en el caso de los papás que estamos controlando o generando una cantidad de temores, no salgas, ten cuidado con el taxista, ojo con el Transmilenio, me avisas cuando llegues. Bueno, eso también es una realidad, pero también ahí está convertido el miedo en emoción. ¿Y qué generamos en los adolescentes o en los niños o en nuestros hijos? La falta de creatividad o la falta de recursos personales para saber qué hacer si en el Transmilenio le van a robar. Es que ni siquiera se van a dar cuenta. No saben qué hacer en el momento en que tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando yo te digo, no quiero tomarme una cerveza más. No quiero, quiero pedir un taxi por teléfono, más no lo quiero coger en la calle. Es decir, por nuestros temores estamos matando el tema de la autonomía de nuestros hijos. Bueno, queridos televidentes, ya volvemos, no se vayan y seguimos con este tema tan interesante. Amar, amar.